hermano, creo que ustedes primera vez lo van a escuchar, entonces nos vamos a gozar sin duda alguna con la palabra que mi hermano trae en esta hora. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Hermano, que el Señor me les bendiga en esta preciosa tarde. Es para mí un privilegio muy grande el poder estar juntamente con ustedes. Quiero darle las gracias al pastor Alex por la oportunidad que me ha prestado de poder compartir juntamente con ustedes en esta preciosa tarde. Me alegra ver a mi hermana Eris Castro por acá. Qué sorpresota que me dio, ¿verdad? No me imaginaba yo que por acá se congregaba la hermana. Así que me dice, usted solo dándome sorpresas anda, me dice, porque un día, creo que unos meses atrás, por ahí creo que estábamos, no sé, me hizo un comentario, creo en Facebook, y de ahí llevamos del comentario, nos fuimos a platicar en el chat, y la cosa es que empezamos a platicar y en los 5 minutos ya me tenía ahí en la casa de ella, y me dice, ¿y cómo es eso, verdad? Ya pensaba de que estaba yo en Estados Unidos y que se acababa de llegar. Así que le di un susto grande, me dice, así que me va a matar a puro susto, me dice la hermana. Sí, así que hermanos, nuevamente es un privilegio, es una bendición muy grande estar acá con ustedes. Me congrego en la iglesia cristiana Canaán en Silver Spring, Maryland, y ando acá porque me vine con mis hijos el 22 de febrero, ya que fuimos a unas misiones a Nicaragua, estuvimos por allá una semana y enseguida venía también el pastor de la iglesia de Maryland para que fuéramos a visitar las iglesias filiales de Quezaltepeque y de Guatemala. Así que debido a eso, ¿verdad? Se ha hecho un poquito larguito el viaje, pero mañana voy ya de regreso para Estados Unidos, pero luego estaré por acá, creo que si Dios quiere, ahí por el mes de mayo. Vendré nuevamente, ya que tenemos que continuar en esta labor, ¿verdad? Sirviendo a nuestro Dios. Quiero, hermanos, tratar de entonar un canto. Vamos a ver si a mí me funciona, ¿verdad? Esta cosa. Así que a ver si no me pasa lo mismo. Pues no, se va a portar bien, parece. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande el poder que rebosa en mi corazón y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Cruz por mí un día, con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererme soltar? Tú me guías.
reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro hoy llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esta cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererme esforzar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir, mora en mi vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Necesitamos la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, hermanos. Así que vamos, hermanos, a entrar a lo que es la palabra de nuestro Dios, y para esto quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15, versículo 33 al versículo 39. Para honra y gloria del Señor, Evangelio según San Marcos, capítulo 15, verso 33 al versículo 39. Estaré en esta tarde hablando acerca del tema ¿por qué me has desamparado? Esa fue la pregunta que hizo nuestro Señor Jesucristo desde la cruz a Dios Padre, preguntándole dos veces, le dice Dios, le llama dos veces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo tengan, hermanos, pueden contestar con un amén. Gloria a Dios. La palabra, hermanos, la leemos de la forma que está escrita, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba enfrente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pueden, hermanos, tomar sus asientos.
asientos en esta tarde. Estas palabras, hermanos, que encontramos en estos versículos donde el Señor, ¿verdad?, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son palabras muy profundas que las hemos escuchado muchas veces y quizás hasta las sabemos de memoria. Pero estas palabras, hermanos, nosotros no ajustamos a comprender lo que nos enseñan a nosotros. Y una de las preguntas que quizás surge a raíz de lo que el Señor Jesucristo dijo es que si realmente, hermano, Dios Padre se hizo presente al Calvario, o será que el Padre no estaba ahí, ¿verdad? Porque Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿dónde estaba Dios en el momento de la crucifixión? ¿Dónde estaba, hermanos, el Padre en ese momento que el Señor Jesucristo exclama de esta manera? La muerte, hermanos, de Cristo es la muerte más horrenda que un ser humano puede haber experimentado y es la injusticia más grande que jamás se haya cometido en esta tierra, porque, hermanos, se ejecutó brutalmente a una persona que era 100% inocente. Jesucristo, hermanos, no había cometido ningún pecado, pero sí Él fue, hermanos, ejecutado como un criminal. Nosotros sabemos de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue condenado de una manera ilegal. Aquí fue, hermanos, los judíos que querían deshacerse de Cristo, querían deshacerse del Mesías, y el Imperio Romano también lo veían a Él como una amenaza para el César. Así que ellos buscaron, hermanos, toda razón para poder ejecutar a nuestro Señor Jesucristo. Y por cierto, hermanos, encontramos a Pilato, ¿verdad? Cuando Pilato da la sentencia, Pilato dice: bueno, yo no encuentro ningún mal en este hombre, pero más sin embargo los judíos dijeron que ellos querían de que Cristo fuera crucificado. Ellos pidieron eso y por eso los judíos dijeron que la sangre de Él sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos, hermanos, y ellos se echaron ese pecado sobre ellos mismos. Y vemos, hermanos, cómo los judíos han pagado las consecuencias, hermanos, de esta decisión con el pasar de los años, hermanos. A los judíos no les ha ido fácil. En el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros encontramos también un sistema de sacrificios donde Dios, ¿verdad?, le ordenó a Moisés los sacrificios que tenían que hacer para poder cubrir el pecado de la nación de Israel, de todas aquellas personas que querían tener una relación con nuestro Dios, hermanos. Se tenía que sacrificar animales para que la sangre de los machos cabríos pudiera cubrir el pecado del ser humano, pero esa sangre, hermanos, solamente tapaba el pecado para que la ira de Dios no cayera sobre la persona, pero más sin embargo no podía limpiar el pecado del ser humano de la manera que lo hace la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, porque esa es sangre de Emmanuel, es sangre, hermanos, del Hijo de Dios, que vino a esta tierra, nacido, ¿verdad?, de la Virgen María, pero engendrado por el Espíritu Santo. Así que vemos, hermanos, Juan el Bautista, por cierto, nos habla acerca de esto. Dice la palabra de Dios que un día Juan el Bautista estaba bautizando a la orilla del río del Jordán y Jesucristo venía hacia él. Y cuando Juan lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan el Bautista, hermanos, sabía de que el Señor Jesucristo venía a esta tierra para dar su vida en rescate por toda la humanidad. Y por eso, hermanos, es que pudo decir eso, ¿verdad? Juan el Bautista. Así que nosotros, ¿verdad?, predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, como dijo el apóstol Pablo. El Evangelio, hermanos, está basado en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no murió y no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe, y estamos muertos en delitos y pecados. La buena noticia, hermanos, es de que
que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. En esto, hermanos, consiste el evangelio que nosotros predicamos, ¿verdad? Y compartimos a nuestros amigos. Así que, hermanos, cuando nosotros, hermanos, vemos la cruz, vemos dos realidades, hermanos, y una de ellas, como decía hace un momento, de que en esa cruz, hermanos, se cometió un crimen tan terrible, hermanos, y tan horrendo, donde una persona inocente, hermanos, fue crucificada. En esa cruz, hermanos, se cometió una injusticia, hermanos, terrible, porque se ejecutó a una persona inocente. Pero a la misma vez, hermanos, de que se dio esta injusticia, la muerte de Cristo era necesaria para la salvación y para el perdón de pecados de toda la humanidad. La muerte de Cristo, hermanos, era algo de que ya estaba, Dios lo había planeado desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros vamos a Efesios, ahí por el capítulo 1, encontramos esto de que la palabra de Dios nos habla de este cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía este plan para poder rescatar a toda la humanidad. Así que, hermanos, nosotros continuamos, ¿verdad?, con la pregunta: ¿dónde estaba Dios Padre cuando Cristo estaba siendo crucificado? Cuando Cristo, hermanos, estaba colgado en esa cruz, ¿dónde estaba el Padre? Porque Él pregunta, ¿verdad? Y Él dice, Dios mío, Él exclama de esta manera diciendo, ¿por qué me has desamparado? Así que vamos, hermanos, a tratar de ver un poquito en detalles, ¿verdad?, qué fue lo que pasó. De acuerdo, hermanos, a la palabra de Dios, el Señor Jesucristo fue arrestado el día jueves por la noche. Durante esa noche, hermanos, del jueves, el Señor Jesucristo estaba siendo azotado, estaba siendo maltratado por los soldados romanos. Y allí, hermanos, como a las 6 de la mañana, se cree de que fue cuando Pilato dio la sentencia para que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, ya día viernes a las 6 de la mañana. Se cree, hermanos, que a las 6 el Señor recibe la sentencia y a las 9 de la mañana empieza lo que es la ejecución. El Señor Jesucristo a ser clavado en ese madero, hermanos, ¿verdad?, para dejarlo a morir. Entonces, hermanos, a través de lo que la palabra de Dios nos enseña, aprendemos nosotros de que el Señor Jesucristo estuvo en la cruz por 6 horas, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque ahí por las 3 de la tarde fue cuando Él murió. Pero en las últimas 3 horas, hablando de lo que es las 12 del mediodía, dice la palabra de Dios de que hubo tinieblas sobre la tierra. A las 12 del día, hermano, cuando el sol está en su apogeo, cuando el sol está con toda su fuerza, podemos decir, Dios, hermano Padre, mandó oscuridad a la tierra. Hermanos, y dice la palabra del Señor de que esta oscuridad era tan terrible de que las personas no podían ni mirarse las manos tan siquiera. A las 12 del mediodía, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde pasaron estas 3 horas de oscuridad total, hermanos, en el planeta Tierra. Mientras, hermanos, esas 3 horas, o mientras ese tiempo, el Señor Jesucristo habló 3 veces. Y una de ellas, hermanos, fue que Cristo dijo a todos aquellos que le injuriaban, a todos aquellos, hermanos, que lo retaban a que se bajara, el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En segundo lugar, otra cosa que Cristo dijo fue que al discípulo amado, a Juan, le encargó su madre y le dijo que la cuidara. Y lo tercero, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo fue al ladrón que estaba colgado juntamente a él, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que el Señor Jesucristo habló mientras, hermanos, estaba colgado en esa cruz. Así que son 3 horas, hermanos, ¿verdad?, lo que nosotros vemos de oscuridad. Quizás nos preguntamos, ¿verdad?, pues, ¿por qué vino esa oscuridad, verdad?
¿verdad? ¿A raíz de qué? Pues realmente, hermanos, vamos a ver aquí en unos momentitos, ¿verdad?, qué es lo que ocurre. Pero una de las cosas que nosotros podemos deducir, que durante esas 3 horas de oscuridad, hermanos, el mundo, la gente podía experimentar cómo sería este mundo si Dios no existiera. ¿Cómo sería en este planeta si Dios, ¿verdad?, en la ausencia, pongámoslo así, de nuestro Dios? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos enseña en el Salmo 27 de que nuestro Dios es luz. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Los judíos, hermanos, conocían este salmo y ellos sabían muy bien de que nuestro Dios es luz. Y cuando viene la tiniebla, hermanos, en pleno mediodía, hasta las 3 de la tarde, entonces nos damos cuenta de que pues estaba todo, ¿verdad?, oscuro, todo en tiniebla. Y quizás la gente se podría preguntar, ¿y dónde está Dios? ¿Qué se hizo, verdad? Y más con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vamos, hermanos, a ir por el capítulo 10 del libro de Éxodo, la palabra de Dios nos habla acerca de la 9ª plaga que le llegó a Egipto. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando llegó esta 9ª plaga, hubo gran tiniebla sobre la tierra, igualito, hermanos, como hubo tiniebla en el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos aprender a través de la palabra de nuestro Dios, que cuando el Señor, hermanos, aparece en forma de luz, Dios nos trae revelación y Dios nos trae salvación. Pero cuando Dios se revela a nosotros a través de tinieblas, Dios nos trae condenación y Dios trae juicio. Y eso era lo que estaba pasando en el día de la crucifixión de Cristo Jesús, de que Dios, hermanos, estaba derramando su ira, Dios estaba derramando su furia sobre esta tierra. Y por eso es que nosotros vemos las 3 horas de tinieblas sobre toda la tierra. Y así es, hermano, como el ser humano que no entendía, hermano, que estaban crucificando al Mesías, al Hijo de Dios, hermano, al ungido de Dios. Cuando ven, hermanos, estas cosas, se dan cuenta de que Dios está involucrado en el asunto y de que habían, hermanos, crucificado a una persona de que era inocente. Mateo en el capítulo 24 y el versículo 29 nos habla, hermanos, acerca de las tinieblas que habrán en el futuro cuando Dios esté derramando sus juicios sobre esta tierra. Mateo capítulo 24 y el versículo 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí estamos viendo, hermanos, lo que va a pasar, las tinieblas que se van a dar en el tiempo futuro, en el tiempo de la tribulación, cuando Dios esté ejecutando su juicio sobre esta tierra. Amós en el capítulo 5 y el versículo 20 también nos habla de esto, y dice Amós: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Así que vemos, hermanos, verdad, de que Dios tiene esta manera de revelarse, verdad, a la humanidad. Él se revela como luz, como decía hace un momento, verdad, que cuando lo hace de esta manera, Dios trae revelación y Dios trae salvación. Pero cuando Dios se revela en tinieblas, entonces trae juicio y trae castigo sobre esta tierra. Así que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña de que a las 3 de la tarde, más o menos, fue terminando este tiempo de la oscuridad. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que una vez pasó el tiempo de la oscuridad, el Señor Jesucristo exclamó a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí, hermano, fue donde el Señor pudo sentir, ¿verdad?, que el Padre lo había desamparado. Y la Biblia dice, hermanos, en Isaías capítulo 59 y el versículo 2, que nuestros pecados han hecho una división entre Dios y nosotros, para que
en todo el resto de la Biblia. En todos lados es Padre, pero aquí no. Aquí le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque, hermanos, Cristo en la cruz del Calvario estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Jesucristo en la cruz del Calvario estaba siendo castigado por el pecado de cada uno de nosotros. Y por eso, hermanos, es de que Cristo reconocía, hermanos, de que en ese momento la relación de Él y su Padre, hermanos, estaba cortada. Esta era la única vez, el único momento en que Cristo y el Padre están separados. Y por eso, hermanos, verdad, de que vemos de que el Señor ahí repite y dice, Dios mío, repiten 2 veces. Y esta, hermano, manera de repetirla encontramos a través de la palabra de Dios en diferentes lugares. Por ejemplo, hermanos, cuando Dios llama a Abraham, le dice Abraham, Abraham. Cuando Dios llama a Moisés, Dios le dice Moisés, Moisés. Jesús en una ocasión, hermanos, le habla a Marta y le dice Marta, Marta. Cuando Cristo le habla a Simón, le dice lo mismo, Simón, Simón. Cuando le habla a Saulo, le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces, hermanos, cuando nosotros encontramos esta repetición de nombre o de palabra, es porque, hermanos, esto denota un afecto, un amor personal entre las dos personas que están relacionándose. Y esto, hermanos, nos demuestra, ¿verdad?, de que Cristo sí tenía una relación con nuestro Dios Padre, pero en ese momento, hermanos, ellos estaban separados porque Cristo estaba pagando el precio de nuestro pecado. Algo, hermanos, que es muy importante en el pasaje que nosotros acabamos de leer, y es que el pasaje dice que una vez que pasaron las tinieblas, el Señor Jesucristo gritó a gran voz. Esa palabra, hermano, gran voz, es muy importante, hermano, porque eso nos da a entender a nosotros de que Cristo tenía fuerzas mientras Él estaba clavado en la cruz. Esto nos ayuda a nosotros a comprender que nuestro Señor Jesucristo no murió por desangrarse, Cristo no murió ahogado o asfixiado, sino que Cristo, hermanos, tenía toda la fuerza para Él, hermanos, permanecer vivo por mucho tiempo. Pero lo que pasa, hermanos, es de que nuestro Señor Jesucristo había dicho desde antes de que a Él nadie le quitaba la vida. Él lo dijo bien claro. A mí nadie me quita la vida. Porque Pilato le dijo, mira, le dijo Pilato, dinos abiertamente si tú eres el Mesías, dinos si tú eres el Hijo de Dios. Porque le dijo Pilato, yo tengo el poder para salvarte la vida y tengo también el poder para sentenciarte a muerte y podértela quitar. Y Cristo le dijo, ¿sabes qué? Ninguna autoridad tienes tú, le dijo, para quitarme la vida, porque le dice, a mí le dijo, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo en rescate por todos. Entonces Cristo, hermanos, nadie le quitó la vida, Él la dio voluntariamente. Y para nosotros estos detalles de que Él haya gritado a gran voz es muy importante, porque esto nos deja claro a nosotros de que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nadie, hermano, le estaba quitando la vida, ni el mismo diablo, sino que Él la estaba entregando en rescate por usted y por mí, porque Él nos ama, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia. Él fue a la cruz voluntariamente a dar su vida por usted y por mí. Entonces estas palabras, estos detalles son muy claves para nosotros. El versículo 37 nos dice que una vez, hermanos, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Los que estaban alrededor dijeron, está llamando a Elías. Vamos a ver, ¿verdad?, si Él viene. Pero ellos pensaban, hermanos, de que Elías iba a venir a rescatar a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor simplemente le estaba diciendo a Dios Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y una vez, hermanos, el Señor Jesucristo dijo estas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el versículo 37, que más Jesús, dando una gran voz, expiró y entregó su espíritu. Cuando Cristo muere,
día, él, hermano, dio un grito nuevamente, hermanos, con todo, como decimos, y allí entregó su espíritu. Entonces, hermano, esto nos deja bien claro a nosotros, porque Cristo justamente minutos o segundos antes de morir gritó en 2 veces con toda su fuerza y entregó su espíritu a Dios Padre. Así que, hermanos, esto nos deja bien claro a nosotros de que a Cristo nadie lo mató. Cristo, hermano, voluntariamente fue a entregar su vida por usted y por mí en esa cruz del Calvario. Y lo precioso, hermanos, es de que dice la palabra del Señor que una vez el Señor Jesucristo entregó su espíritu, dice que el velo del templo, hermano, se rasgó en 2, se partió por la mitad, hermano, el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde los sacerdotes podían entrar solamente una vez por año a ofrecer sacrificios por el pueblo. Pero en el momento, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo muere, ese velo se rasga por la mitad y ahora, hermanos, usted y yo tenemos acceso directamente a la presencia de nuestro Dios, al lugar santísimo, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través, hermanos, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que ahora, hermanos, usted ya no necesita que un hombre interceda por usted. Ahora usted y yo podemos venir directamente a la presencia de nuestro Dios. Él nos escucha. Ahora usted y yo tenemos a un abogado, tenemos a un intercesor en el cielo, que es Cristo Jesús, hermanos. Dice la palabra del Señor de que Cristo, hermanos, puede compadecerse de nosotros porque Él vivió una vida perfecta, una vida humana en esta tierra. Él experimentó todito lo que usted y yo experimentamos. Y entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que Cristo ahora es nuestro sacerdote y Él se compadece por cada uno de nosotros, por todos aquellos que nos acercamos a Él en fe y en arrepentimiento, reconociendo lo que Él es, nuestro único y suficiente Salvador, y que fuera de Él, hermanos, no hay quien salve. Por eso la palabra del Señor nos dice bien claro, Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 14 y el versículo 6, que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Así que, hermanos, es una bendición muy grande de que Cristo haya venido a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque nosotros no teníamos manera de podernos salvar. La Biblia dice de que a través de un hombre llamado Adán entró el pecado y nos alcanzó a todos. Y eso dice, hermanos, Romanos, ¿verdad? En el capítulo 3 y el versículo 23, que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, descalificados de la gloria de nuestro Dios. Así que, pero gracias, hermanos, a que Cristo vino a este mundo engendrado por el Espíritu Santo de la Virgen María para que Él no heredara el pecado de Adán y así pudiera morir en nuestro lugar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Y esa es la esperanza, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos, de que Cristo ha muerto por nosotros, Cristo ha entregado su vida por nosotros, y por eso es que usted y yo tenemos esperanza de salvación y de vida eterna, y estamos, ¿verdad?, en las manos de nuestro Dios. Quiero invitarles, hermano, a que inclinemos nuestro rostro y le demos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad?, que siempre viene para motivarnos, para aconsejarnos, para ayudarnos, ¿verdad?, a que nos mantengamos firmes en la gracia del Señor. Amado y buen Padre que estás en gloria, le damos gracias, Señor, por su palabra, que siempre viene, Dios amado, para animarnos, viene siempre para motivarnos, viene siempre para instruirnos, Dios amado. Gracias le damos por ella, Padre bendito, en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno. No sé si en esta tarde tenemos alguna persona que todavía no haya entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Esta es la oportunidad de poder venir a los pies del Señor. El Señor dice de que todo aquel que viene a Él no lo echa fuera. El Señor dice que desea que todos sean salvos, que ninguno, ¿verdad?, se pierda, sino que todos puedan proceder a ese arrepentimiento, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que no sé si tenemos amigos, si no hay, todos son de casa, me dice el hermano. Pues qué bendición, ¿verdad?, que todos somos de casa. Así que tenemos un reto muy grande de traer
y gozarnos todos juntos en la presencia del Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos. Bendiciones. Démosle fuerte al Señor, hermanos. Dios bendiga a mi hermano Samuel. Qué bueno es el Señor. Solo que no es si su madre se llamaba Ana. Ah, no fue así. Dios bendiga al hermano